Hola, ¿qué tal amigos de OK Club? El 28 de julio tomó posesión como presidente del Perú Pedro Castillo, líder del partido Perú Libre. Castillo se define como profesor, rondero y dirigente sindical. Su pasado en las llamadas rondas campesinas, que ahora quiere convertir en milicias, sus primeros pasos en la presidencia peruana y el entusiasta apoyo de Podemos y personalmente de Juan Carlos Monedero en Lima durante el traspaso de poderes han hecho sonar las alarmas en más de una cancillería, salvo en el gobierno español, cuya vicepresidenta Yolanda Díaz se ha mostrado entusiasmada en Twitter con el nombramiento de Castillo. Comunista, ligado al Movadef, la Bildu peruana, la marca política del cruento Sendero Luminoso de Abimael Guzmán, que regó de sangre el Perú durante décadas, la llegada de Castillo, ligado también al Foro de Sao Paulo, convierte al Perú en la siguiente escala del eje castrista bolivariano que se extiende por América, con el fondo oscuro del enorme negocio de consultoras como Neurona, bien conocida e investigada en España. El esquema se repite y nos suena aquí en este país, en España. Castillo quiere crear una asamblea constituyente, cambiar la constitución peruana a su gusto y ha puesto ya el ojo en el poder judicial. Estos días se producen manifestaciones en Lima, protestando además contra el nombramiento de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros. Comunismo no, libertad sí, gritan los manifestantes. Para entender mejor quién es Pedro Castillo, qué representa y qué peligros supone para la estabilidad de su propio país y de todo el subcontinente americano, nos acompaña hoy Gonzalo Ortiz de Ceballos, que es jurista, abogado constitucionalista peruano. Don Gonzalo, gracias por acompañarnos en OK Diario. Para mí un gran gusto. Además agradezco la oportunidad que me dan para informar a la opinión pública en España y en mi país sobre la situación que se está viviendo en el Perú. Dígame, lo primero de todo, la Junta Electoral de Perú dio por buenos los resultados de las elecciones, pero usted defiende que aquello fue un gran fraude. ¿Por qué? Exactamente, fue un gran fraude en todos los niveles, en todas las instancias. Por ejemplo, a nivel de las mesas de sufragio, Jesús se quedó corto cuando resucitó a un Lázaro, porque han votado más de 44.000 Lázaros muertos, que de acuerdo con el registro de funciones, que es un registro público en el Perú, han fallecido mucho antes de hace un año. Y esas más de 44.000 personas que está demostrado que votaron, resulta que exceden el número que le ha asignado inconstitucional y delictivamente la máxima instancia electoral del Perú, que se llama Jurado Nacional de Elecciones, a este personaje Pedro Castillo, que ha ganado supuestamente por 44.000 votos, de 17 millones de votantes por 44.000 votos, en circunstancias en que han votado más de 44.000 muertos. Además, han votado a menores de edad, con edades que oscilan entre 12 y 16 años, cuando la edad en que se adquiere la mayoría de edad son los 18 años, que es solo a partir de ese momento que se puede ejercer el derecho de voto, de acuerdo con la Constitución peruana. Entonces, la primera instancia, a las mesas de sufragio se ha producido un masivo fraude electoral que ha sido denunciado formalmente con pruebas. Ha habido suplantación de identidades masivas, ha habido, falsificación de firmas masivas entre los que votaban. Pero luego se ha producido también un fraude electoral masivo a nivel de la digitación por el organismo que se llama la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a nivel de los jurados especiales electorales, que son regionales, y a nivel del Jurado Nacional de Elecciones, que es quien ha validado con fraude, incurriendo en delito contra la voluntad popular, en la modalidad de tornar imposible el escrutinio y de alterar el resultado electoral. Este Jurado Nacional de Elecciones ha validado un fraude masivo en contra de la Constitución y del Código Penal. Pero no solo han incurrido en este delito contra la voluntad popular 3 de los 4 miembros del Jurado Nacional de Elecciones, máxima instancia electoral en lo administrativo y en lo jurisdiccional, sino también el entonces presidente de la República, Francisco Sagasti, y la presidenta de su Consejo de Ministros. Yo he formulado una denuncia penal, que aquí le llaman querella personal, contra el entonces presidente lo hice cuando era presidente, contra el presidente del Perú, contra su primera ministra, el presidente del Consejo de Ministros, y contra los 3 miembros del Jurado Nacional de Elecciones, con toda la prueba documentaria, la referencia a los hechos delictivos en que han incurrido.
Dígame una cosa, ¿quién es, para quien no lo sepa, los peruanos lo conocen bien, ustedes lo conocen bien, pero para quienes no lo conozcan, ¿quién es Pedro Castillo? Pedro Castillo es un profesor, como lo dijo usted muy bien, un profesor rural que es en realidad un pelele. Usted, Pedro Castillo, es un pelele, es un títere de la izquierda marxista. Usted, Pedro Castillo, también es un izquierdista. Usted, en el año 2017, se opuso a la capacitación, movilizó a un sector, a un segmento del magisterio para impedir que fueran capacitados los maestros y que fueran evaluados los maestros, y como consecuencia, en perjuicio de toda la juventud, de toda la niñez. Y como consecuencia de eso se mantuvo durante 6 meses suspendida la educación en el Perú, en perjuicio nuevamente de la juventud peruana. Usted es el culpable. ¿Y quién? ¿Cómo lo hizo? En su condición de líder de Movadef. Movadef, para que todos sepan a nivel internacional, es el colectivo de fachada del Partido Comunista Sendero Luminoso, que causó más de 70.000 muertes en el Perú. Y el líder que asumió la representación y el liderazgo, valga la redundancia, de ese colectivo de fachada de Sendero Luminoso, Partido Comunista Sendero Luminoso, es este personaje, Pedro Castillo. El ex ministro de Interior, Carlos Basombrío, ha dicho que Castillo se presenta como un lobo de piel de cordero, pero que hay documentos que ligan a Abimael Guzmán y a Sendero Luminoso con el señor Castillo, por ejemplo, dando su visto bueno a la elección de Castillo como secretario general precisamente del sindicato, del gran sindicato de la educación en el Perú. Exactamente, vinculado con Área Movadef. Él es, ¿qué son las rondas campesinas? Porque él se define, lo hemos dicho antes, como rondista. ¿Qué son las rondas campesinas que ahora quiere convertir en milicias populares? Las rondas campesinas cumplieron un rol importantísimo en su momento, porque las rondas campesinas fueron las que permitieron vencer, expulsar a Sendero Luminoso en el norte del país, en la zona rural de los Andes del Perú. Pero luego han sido captadas, muchos de los miembros de las rondas campesinas han sido captadas por los movimientos de izquierda, con la finalidad precisamente de tomar el poder. Y ahora lo que ha, como usted lo ha dicho con toda precisión, ha planteado formalmente este personaje, Pedro Castillo, la conversión de las rondas campesinas en milicias urbanas, llamándole rondas urbanas, conformadas por esas mismas personas a quienes ha decidido otorgarle armamento, armar y ubicar a las rondas urbanas campesinas, pero ubicadas en las ciudades, por barrio, por cada barrio, para, entre comillas, ofrecer protección, en realidad para ejercer control sobre las distintas familias, como ocurre en Venezuela y como ocurre en Cuba. Eso ya lo planteó. Ese es el modelo que quiere trasladar Pedro Castillo. En la campaña electoral se hizo viral, y vamos a verlo si a usted le parece, el extracto de una entrevista periodística en televisión, donde, el fragmento es largo pero muy llamativo, al señor Castillo le hacían algunas preguntas y el entrevistador, el periodista, no entendía. Vea. ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios de industrias generales. El monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿LATAM? ¿LATAM? ¿LATAM tiene un monopolio? Por supuesto. Ya, ¿quién más? En materia de los mercados, que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro, que hoy en día más, aparte de ello, el gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica. Pero Saga Falabella, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a comprar en Saga Falabella? Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio personal, un beneficio empresarial, sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. No, está bien, pero eso no es un monopolio. Eso es no tiene rostro social su actividad económica. Pero no es un monopolio, porque un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único a través de lo que yo puedo acceder a algo. Y si yo no quiero comprar en Saga Falabella, yo puedo irme a otros lugares a comprar. Entonces ese no es un ejemplo de monopolio, doctor, profesor. Entiendo.
como le vuelvo a preguntar, ¿no hay ningún país que represente una visión para usted que deberíamos emular? ¿Por qué no, por ejemplo, traer el modelo de Singapur en el caso de educación? Porque el modelo de Singapur fue un modelo completamente tirado a la derecha, profesor. Hay que sacar lo bueno de lo que tiene cualquier país. Pero lo que usted propone es de la extrema izquierda. Usted propone un Estado estatista. Eso no fue lo que hizo Singapur. Singapur tiene unas tasas de impuestos más bajas del mundo. Pero su modelo, en todo caso, su forma de implementar la educación, ¿por qué no evaluarla y traerla al Perú? ¿Por qué no, por ejemplo, el modelo económico que se ha instalado, por ejemplo, en Bolivia? O sea, ¿es insuficiente para usted pagar impuesto a la renta, canon, IGB? Totalmente insuficiente. Es insuficiente. Es insuficiente. ¿Qué le adicionaría a usted? Lo que tenemos... Don Gonzalo, ¿esto es que tuvo un mal día el señor Castillo o esta es la formación que tiene el señor Castillo? El señor Castillo es una persona que tiene un nivel tan elemental de cultura y ha llegado, a pesar de eso, ha sido impuesto en la presidencia de la República con fraude, que no sabe ni siquiera pronunciar la palabra profesor. Él se autodenominaba, ahora le han enseñado que debe pronunciar la palabra profesor, pero él se llamaba prosor, porque no sabía que la palabra tenía 3 sílabas. Ese es el nivel cultural de este individuo. En su toma de posesión llamó la atención, estando presente el rey de España, que en su primer discurso como presidente de la República del Perú, Pedro Castillo dijera esto. De 5.000 años de civilizaciones y culturas trascendentales. En nuestras tierras florecieron importantes y extensos estados como el Huari y luego el Tahuantinsuyo. Durante 4 milenios y medio, nuestros antepasados encontraron maneras de resolver los problemas y de convivir en armonía con la rica naturaleza que la providencia los ofrecía. Fue así hasta que llegaron los hombres de Castilla, que con la ayuda de múltiples filipillos y aprovechando un momento de caos y desunión, lograron conquistar al Estado que hasta ese momento dominaba gran parte de los Andes centrales. La derrota del incanato dio inicio... Es decir, que para el señor Castillo durante 4 milenios y medio aquello fue bien hasta que llegaron los hombres de Castilla. Esto fue una parte, ¿qué le parece lo que dijo? Lo que ocurre es que este personaje, Pedro Castillo, es un hombre que tiene un sometimiento total a los imperialismos, porque ese mensaje fue una narrativa que fue creada, desarrollada y difundida por el imperio, por la imperial Inglaterra, y por el imperial Estados Unidos de América para tratar de destruir a España. Y ese señor Castillo está sometido a ese pensamiento imperialista de la imperial Inglaterra y de la imperial Estados Unidos. Pero además ahora está nuevamente sometido a otro imperialismo, que es el imperialismo del Foro de Sao Paulo, que quiere instrumentalizar ese mensaje del indigenismo para poder generar odio, para generar racismo y para tomar el poder, para generar lucha de clases. Es falso lo que dice este individuo Pedro Castillo. El 99% de la población en el Perú es mestiza y el mestizaje es un motivo de orgullo para todos los peruanos. Usted, Pedro Castillo, no sabe de lo que está hablando. Usted se apellida Castillo y se apellida Terrones. ¿Sabe usted de dónde provienen sus apellidos? De España. Usted ha adoptado como símbolo un sombrero ridículo. Quiero decirle que ese sombrero, que no era ridículo cuando lo importaron los españoles, es un sombrero español y de Flandes. Usted adopta hasta el símbolo del sombrero español como símbolo de su campaña. Usted no sabe de qué está hablando. Usted es un ridículo. Usted es infantil. Ha citado usted el Foro de Sao Paulo. Quiero que vea esta fotografía que corresponde también a estos días allí en Lima de la toma de posesión de Pedro Castillo. Es la fotografía de la reunión que tuvo Juan Carlos Monedero con la número 2 del presidente del Perú, con la vicepresidenta Dina Boluarte, en aquellas fechas.
Le pregunto, Monedero, la consultora Neurona, ¿están detrás de Castillo, de Perú Libre? ¿O Monedero ha ido allí a hacer negocios con el nuevo régimen? Definitivamente. Sabemos que hizo negocios en Venezuela, que sigue haciendo negocios, pero no solo él, Iglesias también. Porque la intención de estos personajes españoles, me refiero específicamente a Zapatero del PSOE, me refiero también a Iglesias y me refiero a Monedero, es de vocación crematística. Van a destruir y de paso cobran una importante suma de dinero. Ya ha ofrecido sus servicios profesionales Monedero, lo mismo que hizo Iglesias. La vicepresidenta actual del gobierno de España, que es también de Podemos, Yolanda Díaz, publicó un entusiasta tuit con el nombramiento, durante las fechas del nombramiento de Castillo, expresando precisamente su aprobación y ahí está, la toma de posesión de Pedro Castillo. Es una brizna de esperanza para Perú y América Latina, dice, es una oportunidad para la democracia, la elección de un presidente que viene de abajo. Muchos aciertos y suerte en la nueva etapa. ¿Qué le parece que una vicepresidenta del gobierno haga esto? ¿Qué cree que postura va a adoptar el gobierno español de Pedro Sánchez respecto al nuevo presidente? Encuentro que existe una evidente coincidencia entre la frase, la palabrita que utilizó Diosdado Cabello cuando en el año 2019 se lanzó en Chile el movimiento para destruir el metro. Dijo Diosdado Cabello que se presentaba una brisa de esperanza en América hispana. Ahora resulta que también utiliza la misma frase de Diosdado Cabello, la vicepresidenta del gobierno español, porque la verdad es que la vicepresidenta del gobierno español y Sánchez en persona, lo mismo que Zapatero, están alineados con el Foro de Sao Paulo. De manera que no espera que el gobierno español esté especialmente vigilante en el respeto a los derechos humanos, a que no haya cambios constitucionales en Perú, etcétera, etcétera. No solo eso, evidentemente no creo que va a asumir una posición así, sino que además es una vergüenza como peruano, se lo digo a usted, Sánchez, señor Sánchez, es una vergüenza que le solicitara a usted al rey que fuera a validar una elección que es fraudulenta, que es nula, que es inexistente, que no produce efecto jurídico alguno. Usted ha expuesto a su majestad a que vaya a validar, cosa que por lo demás no valida nada, pero expuso al rey a una situación de esa naturaleza. Usted, Pedro Sánchez. Hemos escuchado, vemos el alineamiento claro de Castillo con el Foro de Sao Paulo, ideológicamente es marxista, Neurona o Monedero, y sin embargo, en determinados asuntos llama la atención, vamos a escuchar de nuevo a Pedro Castillo, que se muestre, por ejemplo, claramente homófobo, afirma que es partidario de la expulsión de los extranjeros que delincan en el Perú, y por supuesto contrario, dice, al aborto o la eutanasia. Dos preguntitas, ya que usted no quiere hacer el ping-pong. ¿Usted legalizaría el aborto o no? Para nada. ¿La eutanasia? Eso va a ser vamos a trasladar a la Asamblea Nacional Constituyente que se debata, pero personalmente no estoy de acuerdo. ¿La eutanasia? También que se traslade, pero tampoco estoy de acuerdo. ¿El matrimonio igualitario para personas del mismo sexo? Y peor todavía. ¿Legalizar la marihuana? Primero la familia. Estas dos instituciones que son la familia y la escuela deben ir de la mano. ¿Legalizar la marihuana tampoco? Por supuesto que no. Al contrario, lo que tenemos que hacer es que todos los derechos constitucionales, las organizaciones tienen que tener... Vamos a ver de qué manera contribuimos al Perú para que la riqueza del país sea para todos los peruanos, mi estimado Jaime. ¿Usted se ha percatado que es un conservador? ¿A qué se refiere? Que todas las ideas que yo le he expuesto son ideas liberales. Usted más bien va en otra línea. En la línea, usted se parece un poco a los extremistas de derecha. Claro, el periodista le dice, oiga, usted parece más otra cosa, ¿no? ¿Cómo se explica esta dicotomía en Pedro Castillo? Por una razón muy sencilla, porque su mujer es de la iglesia evangélica y su mujer tiene una enorme influencia sobre él. Pero yo sí quisiera decirle que yo en ese sentido estoy de acuerdo, porque yo sí soy conservador y tengo orgullo de ser de derecha, no de ultraderecha como pretenden los que
quieren destruir a los hombres de derecha. Ser de derecha quiere decir tener valores, tener principios, defender la vida, defender la familia, defender la libertad, defender la democracia. Y yo soy un hombre de derecha. En ese sentido, es en lo único en lo cual puedo coincidir con este individuo. Pero esto dicho aquí en España suscitaría las críticas voraces de Podemos, porque cuando le preguntan por el matrimonio entre personas del mismo sexo dice, bueno, eso peor todavía, es de una homofobia absoluta. Sin embargo, aquí se le criticaría por ser alguien como de extremísima derecha, ¿no? Es que yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué utiliza usted la palabra fobia? Por el hecho de que el hombre quiera ser hombre y que la mujer quiera ser mujer. ¿Por qué es fobia? ¿Por qué aceptamos esta nomenclatura que nos ha impuesto esta narrativa de destrucción de la cultura occidental y cristiana? No es fobia considerar que el hombre debe ser hombre y que la mujer debe ser mujer. Eso no es fobia. Es decir, es la naturaleza. En consecuencia, decir que un hombre debe ser hombre y no mujer, y que una mujer debe ser mujer y no hombre, es lo que yo suscribo y lo que ha sido la esencia de nuestra cultura. Dígame una cosa, Castillo ha nombrado a Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros y ha habido ya, está viendo estos días en Lima y en otras partes del Perú, manifestaciones en contra. ¿Quién es Guido Bellido? Para que lo sepamos todos. Guido Bellido es una persona identificada, profundamente identificada con el movimiento Sendero Luminoso, con la izquierda, con las potencias extranjeras de Cuba y Venezuela, con el Foro de Sao Paulo. Es un hombre que ha sido un hombre de confianza de Vladimir Cerrón, que es el líder, que además está condenado por corrupción, Vladimir Cerrón, líder del Partido Perú Posible, que es Partido Comunista, que se autoproclama el Partido Comunista, del que es miembro y del que es líder. Este presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se autoproclama partido marxista, leninista, maoísta, mariateguista. Es decir, este personaje que Castillo ha designado presidente del Consejo de Ministros es un hombre identificado con el terrorismo, con Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, la facción Proseguir, que está en el BRAEM, con quien se ha reunido también, de lo cual existe prueba. Sendero Luminoso es narcoterrorista, es un movimiento narcoterrorista que está identificado con los narcoestados de Cuba, de Venezuela y de Bolivia. Por eso es que ha estado presente Evo Morales en la juramentación nula de este personaje Castillo. Para que la gente lo entienda, es, salvando por supuesto, por favor, las distancias, pero como si Arnaldo Otegi, líder de H. Bildu en España, llegara a primer ministro. Exactamente. ¿Qué fue Sendero Luminoso? ¿Y qué clase de calaña es Abimael Guzmán? Es un hombre de la peor clase porque él ha causado más de 70.000 muertes en el Perú. Él fue el que lanzó el movimiento, el Partido Comunista denominado Sendero Luminoso, que dio lugar a la aplicación de violencia, mató mujeres, niños, personas religiosas, religiosos, policías, miembros de las Fuerzas Armadas, que iban a defender a esa población que estaba totalmente inerme, población que vivía en los pueblos rurales de las zonas andinas. Este Abimael Guzmán es un hombre destructivo, es un hombre que no tiene ningún sentido de lo que es la vida. Él causó más de 70.000 muertes y ahora él, que lidera lo que ha formulado, ha replanteado la estrategia siguiendo a Gramsci y a todos los pensadores marxistas de lo que se denomina ahora el pensamiento Gonzalo. Y no es porque yo me llame Gonzalo, porque ese pensamiento Gonzalo es un pensamiento despreciable. Abimael Guzmán es un hombre que ha planteado la fórmula que viene siendo aplicada de conquistar desde dentro el Estado, de infiltrarse en el Estado, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y sobre todo en el Magisterio, para poder desde dentro destruir, y lo han venido logrando a nivel nacional,
Es una acusación, por ejemplo, que aquí se hace políticamente a Podemos, de intentar, de no asaltar el poder, sino de entrar en el Estado para, especialmente y a través del cambio en la magistratura y la justicia, iniciar el cambio del Estado desde dentro, ¿no? Infiltrarlo. Dígame una cosa, ¿temen que lo indulten o lo excarcele el presidente Castillo, Abimael Guzmán? ¿Perdón? ¿Teme que lo indulte o lo excarcele? Estoy convencido de que lo va a indultar. Pero si él es líder de Movadef, me refiero a Castillo, el actual supuesto presidente del Perú, es líder del colectivo Fachada de Sendero Luminoso que preside Abimael Guzmán. Hay congresistas en el grupo parlamentario de Perú Libre que están directamente vinculados a actos terroristas de Sendero Luminoso en el nuevo Parlamento peruano. El señor Schulte, que es el ex número 2 de la organización, vive fuera y ha declarado que con el señor Castillo en la presidencia podría volver él a vivir en Perú. Y hay una figura de fondo que usted la ha citado antes, Vladimir Cerrón, que está encarcelado ahora mismo por corrupción en su etapa de gobernador. ¿Quién es este Vladimir Cerrón? ¿Qué ideología hay de fondo tras él? Vladimir Cerrón, que en realidad ha obtenido que un juez redujera la pena, porque para poder obtener la prisión condicionada, es decir, quedar libre, se requiere que la pena no exceda de 4 años, y habiendo sido condenado a una pena superior a 4 años por corrupción, sin embargo logró que un juez de Junín, donde él ha sido gobernador y por lo cual incurrió en un sinnúmero de delitos de cohecho y de corrupción, en su condición de presidente de la región Junín, que un juez de Junín le rebajara la pena a menos de 4 años, razón por la cual está con prisión condicional. Pero este sujeto, Vladimir Cerrón, es el que ha organizado. Él vivió en Cuba por más de 10 años, se formó en Cuba, se ha casado con una señora cubana. Es un hombre que ha hecho todo tipo de elogios y lo hace reiteradamente a la dictadura cubana, castrista cubana, marxista-leninista, y él es el que ha organizado este partido político que se llama Partido Comunista Perú Libre, que es el que se autoproclama por escrito como partido marxista, leninista, maoísta, mariateísta, del que forma parte como uno de los líderes el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Hay una terminología que a mí me ha llamado la atención, vista desde aquí, de Perú Libre en sus carteles, en su propio Twitter, revisándolo en la página web, que es el gobierno de la gente. Este término, la gente, es un término que aquí en España conocemos porque lo ha traído o lo importó Podemos a la política española, de gobernar para la gente. En eso también hay similitudes con Podemos, con el partido Podemos español. Sí, claro, evidentemente. Todo gobierno gobierna para la gente, todo gobierno gobierna para el país y para los ciudadanos. El tema es que pretender focalizar en el pueblo, como que si el pueblo fuera el objetivo, cuando en realidad es para la ciudadanía. Todo gobierno tiene que luchar para poder mejorar las condiciones de vida, para lograr consolidar la libertad y la democracia. Y la democracia es el gobierno del pueblo. Sin embargo, es una república, pero en todo caso, la utilización sesgada de la palabra de la gente y del pueblo, que es el que utiliza Castillo y el que utilizan todos los partidos de izquierda en el Perú, sobre todo de izquierda marxista, es una utilización desfigurada de la palabra, es una tergiversación, es un sesgo. Digo, ¿cree usted que Perú va a ser la nueva Venezuela? ¿La nueva Cuba? Estoy convencido de que el Congreso del Perú reacciona y tiene muy poco tiempo para reaccionar, o van a disolver este Congreso. Ya está haciendo este Castillo, tomando todas las medidas que están en el manual marxista-leninista del Foro de Sao Paulo, de Cuba, de Venezuela, de convocar a una asamblea constituyente, de disolver potencialmente tan pronto como pueda este Congreso. Ya en su mensaje a la nación declaró Castillo: no, señores miembros del Congreso, ustedes no le corresponde ocuparse de la reforma de la Constitución. Lo dijo literalmente en presencia del rey, ya que estamos hablando del rey,
y del presidente de Chile, y del presidente de Colombia, y de Evo Morales, que no es presidente. Dijo, no, ustedes tienen que dedicarse a los temas del día a día. Es decir, como que así, aquí el Congreso de los Diputados se dedicara solo a los temas del día a día. ¿Cómo? ¿Y la reforma constitucional? No le corresponde. Él quiere hacer una a su medida. Claro, exactamente. Y además utilizar el servidor fraudulento de Venezuela que han utilizado para estas elecciones para poder cometer un nuevo fraude y para lograr una mayoría absoluta en la elección de los miembros de esta supuesta nueva Asamblea Constituyente, deseada por él. Usted acusa a Castillo de traición a la patria. Efectivamente. ¿Por? Quiero ser muy preciso, porque soy consciente de la importancia de lo que estoy diciendo. Ha incurrido Castillo en el delito de traición a la patria, previsto en el artículo 78, inciso 27 del Código de Justicia Militar, y lo ha hecho como consecuencia de que ha concedido acceso, le ha ofrecido, le ha entregado el acceso al presidente del Consejo de Ministros y a ciertos ministros que están vinculados, identificados con el narcoterrorismo, con Sendero Luminoso y con las potencias extranjeras, Cuba y Venezuela, le ha concedido acceso a toda la información de inteligencia. La DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia, está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. Y a esa presidencia del Consejo de Ministros ha designado a un hombre vinculado que se autoidentifica como miembro del Partido Perú Libre, marxista, leninista, maoísta y mariateguista. Le ha concedido acceso de toda la información de inteligencia nacional al presidente del Consejo de Ministros y a algunos miembros, a todo el Consejo de Ministros. Pero lo que está causando, los efectos que esto va a causar, por acción de esta decisión de Castillo, es que va a causar que los que han actuado con patriotismo como informantes de las Fuerzas Armadas y Policiales en la zona liberada del Braem, que tiene tomada Sendero Luminoso, el grupo narcoterrorista de Sendero Luminoso, que esas personas que trabajan como miembros de inteligencia para las Fuerzas Armadas y Policiales, cuya identidad consta de la información que tiene la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia del Perú, sean asesinados por Sendero Luminoso, y que además sean asesinados los miembros de la policía y los miembros de las Fuerzas Armadas que están en el Braem, porque todos los planes estratégicos de la información de inteligencia que está abriendo, que está entregando a los líderes del marxismo, sepan dónde están ubicadas las fuerzas y cuáles son los planes de acción. Adicionalmente, para terminar, ¿sí? Esto va a dar lugar a que se suspenda la lucha contra el narcoterrorismo en la zona del Braem y para que, en definitiva, se imponga Sendero Luminoso en el Braem y luego en todo el país. Hay una internacional en América del Sur, con las FARC, con Venezuela, del narcoterrorismo, ligado a estas fuerzas marxistas y estas fuerzas de izquierda. Hay una internacional, ¿y usted cree que van a actuar en beneficio de esa internacional del narcoterrorismo? Pero naturalmente, hay muchos intereses económicos detrás de toda esta toma de América hispana. China está interesada que ello ocurra porque el Perú y Chile son los primeros países productores de cobre en el mundo. Australia está por abajo. No, Chile número 1 y Perú número 2, pero Perú tiene más reservas probadas de cobre que Chile. Y eso le interesa a China, que está financiando a Cuba y a Venezuela para estos fines, para tomar el poder, para hacerse de América hispana. Pero no solo tiene cobre el Perú, tiene litio. El litio es la materia prima para los móviles, para los ordenadores y para las baterías de los automóviles, de los coches. Le interesa, pero además tiene otra riqueza, digamos, riqueza para decir, otra fuente generadora de divisas, no es riqueza, el Perú, que es el primer país, el país número 1 que produce cocaína, como consecuencia de la presencia del narcoterrorismo Sendero Luminoso. ¿Y a quién exporta? ¿Dónde exporta la cocaína? A Bolivia, al narcoestado de Bolivia, de Evo Morales, y al narcoestado de Venezuela y al narcoestado de Cuba, que han encontrado como fuente de ingresos de esos narcoestados el tráfico de droga, el tráfico de cocaína. El Perú también tiene la desgracia al norte del Perú, en la frontera con el Ecuador, de ser un productor de amapola.
Entonces, para fines del los narcoestados de Cuba, Venezuela y Bolivia, que van a sacar harto provecho del tráfico de esas drogas sacadas del Perú a través de la validación de Sendero Luminoso en el Braem y en toda la ceja de selva, la selva alta, los que van a sacar provecho de eso van a ser China, sacará del cobre y del litio, pero el narcoestado de Cuba, castrista, y el narcoestado de Venezuela, chavista y de Maduro, y el narcoestado de Bolivia, de Evo Morales, van a sacar un importante provecho del tráfico de drogas, accediendo al Perú, primer productor de cocaína del mundo. Fíjese, lo que usted cuenta es que con Castillo en la presidencia y el señor Bellido en la presidencia del Consejo de Ministros, personajes ligados a Sendero Luminoso van a tener acceso a los secretos de Estado, a la información reservada de inteligencia en la lucha contra el terrorismo. Sendero Luminoso va a ajustar cuentas, está diciendo usted, con la gente que luchó contra ellos y evitó. El ex ministro de Interior, Carlos Basombrío, yo leí el otro día que decía esto. O mejor, primero, José Luis Gil, exintegrante, fíjese, del Grupo Especial de Inteligencia de la Policía, del GEIN. Este descarado apoyo a Castillo, dice el señor Gil, no es espontáneo por parte de Sendero Luminoso. Van a seguir apareciendo criminales de izquierda porque sueñan con tener el poder que no lograron por la fuerza desde 1980 hasta 1995, con el objetivo de cambiar el sistema, de destruir el país e instaurar un modelo socialista como el de Nicolás Maduro en Venezuela, empezando por un cambio de la Constitución. ¿Está usted de acuerdo en que metiéndose en el corazón del Estado e incluso de la información reservada lo que pretenden es eso? Sí, comparto plenamente esa opinión. Y que estando dentro lo que pretenden es los mismos objetivos que intentaron por la fuerza con 70.000 asesinados y ahora desde dentro. Pero claro, y por eso es que ha incurrido en el delito de traición a la patria, previsto, repito, en el inciso 27 del artículo 78 del Código de Justicia Militar, porque le ha concedido el acceso a personas que están identificadas con el narcoterrorismo, con el marxismo internacional, con las potencias extranjeras, Cuba y Venezuela. Castillo, el falso presidente Castillo. Él ha incurrido en delito de traición a la patria, explícitamente previsto. El señor, esta vez sí, Basombrío, el exministro de Interior, decía: esta gente tiene una visión muy primitiva del mundo, choca con toda la institucionalidad democrática del país, por lo que es previsible que traten de acabar con ella. Son mucho más radicales, dice el señor Basombrío, que el propio chavismo. Si logra sus propósitos, el Perú sería un mundo comunista primitivo como Corea del Norte, ni siquiera Venezuela o Cuba, destruiría la economía del país y tendríamos una etapa de enorme inestabilidad. Es una amenaza inmensa, dice Carlos Basombrío, para la viabilidad democrática. Yo le pregunto, por acabar ya, señor Ortiz de Ceballos, no solo para el Perú, sino para qué países más del área o fuera del área, el nuevo presidente y el nuevo gobierno del Perú suponen un peligro. Para toda la región de América hispana, de América del Sur, para comenzar. Colombia y Brasil tienen elecciones generales el próximo año 2022 y van a ser arrollados por esta izquierda marxista de Venezuela, de Cuba, con el apoyo de China, de Rusia y de Irán, sobre la base de la aplicación de todas las estrategias malsanas del Foro de Sao Paulo. En consecuencia, y luego va a caer Ecuador, que ha quedado como una isla, pero que va a estar rodeada por el marxismo-leninismo. Y eventualmente pretenderán, porque ya lo están logrando, lo están pretendiendo a través de Podemos y a través de algunos miembros del PSOE, pretenderán hacer lo propio aquí en España. La última pregunta, porque claro, usted ha hablado del fraude y ha dicho exactamente 44.000 personas son las que muertas, son las que han dado la diferencia entre uno y otro. Hay otras cifras que hablan de 80.000, pero y la pregunta final es ¿y por qué ha obtenido entonces Perú Libre 47 millones de votos, más allá de las diferencias más o menos? ¿Cuál es la explicación para que un país vote masivamente también a Perú Libre? No, han votado para poder entender cuántos han votado por Perú Libre, hay que ver cuántos votaron en la primera vuelta, porque en el Perú existe el sistema del balotaje. Pasan a la segunda vuelta los que supuestamente lograron la primera y la segunda posición, circunstancias que no se dieron
con este Castillo, ni siquiera en la primera vuelta. Pero en todo caso, en la primera vuelta sí se puede ver muy claramente cuántos votaron por Castillo, o sea, por Perú Libre. La izquierda sumada de todos los partidos de la izquierda en el Perú, de la izquierda marxista, no exceden del 30%. Hay un fraude que es del orden de más del 20% del electorado nacional, siendo 17 millones de personas el electorado nacional, el 20% de esos, 3.400.000 votos son fraudulentos. Lo que pasa es que cuando yo hablo de 200.000, que son las que presentaron las pruebas al Jurado Nacional de Elecciones, es porque pretendió limitar al Jurado Nacional de Elecciones inconstitucionalmente el plazo para presentar pruebas sobre el fraude a un número limitado de días, de 3 días. En otros términos, la señora de enfrente señala que ha sido violada, pero tiene un plazo de 3 días para demostrar, para traer al violador. Si no trae al violador en 3 días, no fue violada. Eso es lo que ha señalado el Jurado Nacional de Elecciones. O usted trae dentro de 3 días o no hay fraude. La prueba que pudo acopiar desesperadamente durante los primeros 3 días posteriores al 6 de junio, fecha de la elección de la segunda vuelta, eso determina 200.000 votos, que el Jurado Nacional de Elecciones ha computado, pero no ha apreciado la prueba, violando la Constitución, incurriendo en delitos contra la voluntad popular, pero ha tenido la desfachatez el Jurado Nacional de Elecciones de remitir esa prueba al Ministerio Público del Perú para que cumpliera su rol constitucional de ejercitar la acción penal con relación a esos delitos. ¿Cómo puede el Jurado Nacional de Elecciones omitir el cumplimiento de su función propia constitucional, que es apreciar los hechos a que se refiere esa prueba para fines electorales? Distinto es que el Ministerio Público cumpla con su exigencia, con la exigencia constitucional de ejercer la acción penal por los delitos cometidos. Son dos funciones constitucionales distintas, pero no, el Jurado Nacional de Elecciones rechazó admitir esa prueba, declaró improcedente la presentación de la prueba, inconstitucionalmente, y en consecuencia computó todos los votos a favor de Castillo. ¿Pero votos cuáles? Los 200.000, ya, los 200.000 votos que fueron la prueba del fraude que pudo recabar en 3 días el partido político opositor que había ganado las elecciones. Don Gonzalo Ortiz de Ceballos, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos acercado a la realidad del Perú que ustedes conocen bien. Les deseamos mucha suerte en el futuro, pero que probablemente muchos españoles, o a muchos españoles les resulta lejano, más allá de la llamativa imagen, como decía usted, del nuevo presidente del Perú con ese sombrero que es de origen español. Español y de Flandes. Y de Flandes. Don Gonzalo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Para mí un gran gusto y aprecio la oportunidad que me dan de informar a España, informar al mundo, informar al Perú y además señalarle a todos mis conciudadanos: ha incurrido Castillo en delito de traición a la patria. Gracias, don Gonzalo, y gracias también a ustedes por vernos en una nueva edición de OK Club. Nos volvemos a ver.